Hola a todos, bienvenidos a este video. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Anteriormente en un video yo les platiqué de parejas reales a lo largo de la historia que encontraron un verdadero amor en sus matrimonios, a pesar de que algunos de esos matrimonios empezaron como simples arreglos políticos. Sin embargo, pues no todos fueron así de afortunados, y en este video yo les voy a presentar 10 parejas reales cuya historia de amor terminó volviéndose una verdadera pesadilla, comenzando con la primer pareja, Juana de Castilla y Felipe el Hermoso. Volvamos al momento en el que la península ibérica estaba dividida en muchos reinos. De repente llegan los reyes católicos Isabel y Fernando. Se casan y unen los reinos más importantes, para después sentar las bases de lo que sería un imperio español enorme, fuerte y muy poderoso. Claro que para lograr esta hazaña tuvieron que valerse de muchas armas, aunque la más importante fueron sus hijos, cuyos matrimonios sellaron alianzas internacionales y maravillosos acuerdos, como el de la tercera hija de la pareja, la infanta Juana. Ella fue prometida a Felipe de Habsburgo, apodado el Hermoso, quien era hijo del emperador del Sacro Imperio Romano y la duquesa de Borgoña. Así que en cuanto a nobleza y herencia, pues él era un partido más que adecuado para una infanta. Y además de todo, pues el enlace también tenía unos propósitos políticos que se cumplieron bastante bien. Pero enfoquémonos en la parte personal, que es lo que nos importa. Y es que resulta que aunque los novios nunca se habían conocido antes, cuando se vieron por primera vez para casarse, pues terminaron enamorándose al instante. Tanto que Felipe, loco por hacer de Juana su mujer, aceleró la ceremonia, la cual tuvo lugar en octubre de 1496. Juana entonces tenía 16 años y Felipe 17. En ese momento inició lo que sería una corta luna de miel para la pareja, durante la cual Felipe le entregó a Juana joyas y los mejores vestidos. A lo largo de los años, la pareja tendría un total de 6 hijos. La pareja pasó los primeros años de matrimonio en la corte real de Flandes, que era uno de los territorios de Felipe. En ese lugar, Juana rápidamente destacó por ser hermosa y culta. Aunque nada de eso fue suficiente para retener la atención de Felipe, para quien la pasión que sentía por Juana se terminó al cabo de solo unos meses de matrimonio. Y entonces, él comenzó a tener amoríos de forma muy poco discreta. Si bien esto era de lo más común en la época, las cosas no se detuvieron ahí. Felipe se volvió cada vez más descarado y Juana, en lugar de callarse, se volvió abiertamente celosa, lo que no se esperaba en una mujer noble de la época. Pero claro que a Juana no le importaba para nada el protocolo, y a Felipe tampoco le importaron los reclamos de su esposa, así que la relación al poco tiempo se volvió insostenible. Esto según lo que reportaban los enviados de la mamá de Juana, la reina Isabel, quienes describen cómo Felipe solía encerrar a Juana a modo de castigo. También se cuenta que le gritaba e incluso la golpeaba. Y como si todo eso no fuera suficiente maltrato, él también limitaba los ingresos económicos de Juana, a tal grado que ella no tenía dinero ni para cubrir las necesidades más básicas de una consorte de su estatus. De ese modo quedó claro que Felipe ya no tenía la más mínima consideración ni amor por Juana. Pero el amor de Juana no disminuyó en lo más mínimo ni por el maltrato ni por las infidelidades. Todo lo contrario, ella se volvió tan obsesiva que llegó a golpear físicamente a las amantes de Felipe. Así que realmente en el ámbito personal las cosas estaban muy complicadas entre la pareja, y pronto un suceso cambiaría también el panorama político. Luego de la muerte de los hermanos mayores de Juana, la herencia de su madre recayó completamente en ella. Herencia enorme, que incluía nada menos que la corona de Castilla, lo que le encantó a Felipe, quien no perdió el tiempo empujando a Juana para que reclamara su herencia. Pero a ella no le importaba la herencia porque seguía aferrada a perseguir a Felipe a todos lados, sin importar ni el clima, ni la salud, ni menos la política. En una ocasión incluso, ella dejó a uno de sus hijos en Castilla y amenazó con matarse de hambre si no la dejaban ir detrás de Felipe, quien la había dejado atrás en uno de sus viajes. Los años siguieron y varios episodios similares ocurrieron, hasta que en el año 1504, tras la muerte de la madre de Juana, la reina Isabel, Juana se convirtió en la nueva reina de Castilla como Juana I. De inmediato, Felipe asumió el título de rey consorte como Felipe I, pero ser un consorte no era suficientemente bueno para él, y comenzó a conspirar contra Juana para quedarse con su herencia,
y para lograr su objetivo la acusó de ser una inestable mental. Esto puede parecernos muy cruel viniendo de su propio esposo, y ciertamente lo era. Sin embargo, no quiere decir que no fuera creíble o que no fuera cierto. Sobre todo hay que tener en cuenta que la propia reina Isabel, la madre de Juana, en su testamento puso en duda la estabilidad mental de Juana por todos estos episodios que ella misma había visto. Hasta aquí pareciera que no hay peor forma de terminar lo que una vez fue una historia de amor a primera vista. Pero desgraciadamente el final es mucho peor. En los meses que siguieron a la coronación de Juana, su padre, Fernando, rey de Aragón, se unió a Felipe y juntos buscaron quitarle la corona a Juana. Ella ni siquiera intentó defenderse porque ella estaba enfocada en recuperar el amor de Felipe, lo que no le fue posible, no solo porque él no la quería para nada, sino porque además murió sorpresivamente en septiembre de 1506 a los 28 años. Su edad, el momento y todo lo que estaba pasando en la familia, pues causó que surgieran rumores de asesinato. Algunos culpaban a Fernando, otros a Juana, aunque al final pues nunca se comprobó que él hubiese sido envenenado. Pero bueno, el resultado es que él murió y Juana quedó muy afectada por su muerte. Inició entonces una lenta marcha con el propósito de que su esposo fuera enterrado en Granada junto a la reina Isabel. Se dice que a lo largo del trayecto, Juana abría constantemente el ataúd para ver el cuerpo de su esposo. Eso y el poco interés que ella mostraba por reinar en ese momento provocó que muy pocas personas ya confiaran en ella para reinar. Oficialmente ella continuó siendo reina, pero permaneció encerrada de por vida, primero por su padre y luego por su propio hijo mayor. Finalmente murió a los 76 años en el año 1555. Todos sus hijos fueron monarcas o consortes reales. Cabe aclarar que la locura de Juana todavía es motivo de debate entre los historiadores. Caso número 2. María Estuardo y Lord Dudley. Con solo unos días de vida, María Estuardo se convertía en reina de Escocia, pero se vio de inmediato amenazada por Inglaterra, y para salvar su vida, así como su reino, su madre la envió a Francia, lugar donde María fue educada y comprometida con el futuro rey Francisco II. Pasaron los años, la vida siguió su curso, y María y Francisco se casaron siendo adolescentes. Poco después se convirtieron en reyes, pero no tuvieron hijos y el matrimonio no duró ni 2 años, cuando la muerte de Francisco envió a María de vuelta a Escocia, que era el reino de María, pero no era un lugar al que ella estaba acostumbrada y además era un lugar lleno de problemas, sobre todo teniendo en cuenta que ahora María volvía huérfana, viuda y sin una base de apoyo sólida. Así que rápidamente quedó atrapada entre conflictos internacionales y una corte que la despreciaba. En ese punto, la mejor opción que tenía María era casarse con alguien que pudiera darle apoyo. Desde luego que al María ser una reina tuvo muchos pretendientes, príncipes, emperadores, reyes y muchísimos nobles, entre los cuales estaba Henry Estuardo, Lord Dudley. Él era primo de María y era un noble importante porque tenía un reclamo al trono inglés. Pero aunque el prospecto de Henry no era de los más destacados, pues de inmediato llamó la atención y a María se le advirtió que no se casara con él, porque esto avivaría las rencillas que ya existían entre Escocia e Inglaterra. Además, hasta los aliados de María le pidieron a ella que considerara otras opciones, porque Henry, pues aunque tenía ascendencia y nobleza, no tenía un ejército, no tenía una corona y tampoco tenía una gran fortuna, así que no podía darle el apoyo que ella tanto estaba necesitando en ese momento. Pero, pues resulta que María se nos enamoró de él a primera vista, y contra todos los consejos del mundo, se casaron en julio de 1565. María tenía 22 años y él 19. Claro que las consecuencias no se hicieron esperar. Inglaterra enfureció al sentir que estos dos iban por la corona inglesa. Y lo peor de todo es que Escocia tampoco estaba feliz, porque además de que no les gustaba por todo lo que les dije, pues también consideraban a Henry una pésima elección por ser inglés y católico. Sin embargo, pues María y Henry se mostraron apasionados y muy unidos. Ella rápidamente quedó embarazada, dando luz a un niño que sería su heredero. Desgraciadamente, al cabo de solo unos meses, Henry dejó salir su verdadero yo. Un hombre arrogante, demasiado enamorado del alcohol, los lujos y bastante coqueto, tanto con hombres como con mujeres. Durante algún tiempo, la apasionada María dejó pasar todos esos defectos por alto, hasta que Henry comenzó a presionarla demasiado porque él no quería ser un simple consorte, él quería también ser rey al igual que María. Ella se negó
y entonces él conspiró contra ella, haciendo muchas cosas malas como muchos complots. Pero la peor de todas fue que ayudó a matar al mejor amigo de María frente a ella. Después de eso, la relación quedó irremediablemente rota. María nunca lo perdonó, aunque fingió una reconciliación pública. Pero mientras que él se creía ese cuento, pues ella en privado ya discutía cómo poder anular el matrimonio. Lo que realmente era complejo, porque estamos hablando de una época en la que el divorcio no era algo que se otorgara tan fácil, mucho menos el de una monarca. Aunque afortunadamente para María, en febrero de 1567, resultó que ya no necesitaba buscar la anulación, porque Henry había muerto en un extraño incendio. Y cuando yo les digo extraño, me refiero a que fue asesinado, aunque nadie sabe exactamente por quién, que María es usualmente señalada de haber dado la orden de la ejecución. Y aunque nosotros le demos el beneficio de la duda, la verdad es que la muerte ayudó a María a librarse de él, y a los pocos meses ella se volvió a casar con un noble escocés, aunque no está claro si fue obligada o no. Pero el punto es que pronto fue acusada por la muerte de Henry. Ella terminó perdiéndolo todo por ese y otros delitos, la corona, su hijo y la vida en el año 1587, cuando fue ejecutada a los 44 años, terminando así cualquier historia que ella hubiera tenido, de amor o de desamor. Pareja número 3. Sofía Dorotea de Hannover y Federico Guillermo I de Prusia. Esta pareja resulta ser muy peculiar porque se conocieron durante la niñez. Eran primos y durante algunas temporadas fueron criados juntos. Sofía era una princesa británica descrita como alta, esbelta, elegante y con enormes ojos azules, mientras que su primo Federico Guillermo era un año mayor que ella y es descrito como un militar elegante e inteligente, pero además era el heredero al trono de Prusia y como tal tuvo la opción de elegir entre todas las princesas de Europa. Sin embargo, Federico desde la niñez se había enamorado completamente de Sofía, así que hizo de todo para que las otras princesas europeas fueran descartadas por su familia. Después de un tiempo logró su objetivo y se casó con Sofía en noviembre de 1706. Durante las primeras semanas la pareja se mostró muy feliz. Él la llenó de regalos y la presumió con alegría. El pueblo y la familia pensaron entonces que al ser de edades similares y al estar Federico tan enamorado de ella, pues la pareja sería un éxito. Pero resulta que al paso de un año, Sofía dejó claro que ella no era feliz, recalcando que ella nunca quiso ese matrimonio y aclarando que ella ni siquiera le gustaba a Federico. Sobre todo, se mostró especialmente molesta de que él fuera un militar tan rígido, mientras que a ella le gustaban las fiestas, lo que él odiaba. Así que, básicamente, pues ellos eran completamente opuestos. Esto y el rechazo de Sofía, que era bastante agresivo, hizo que Federico incluso considerara el divorcio, aunque al final nunca inició el proceso formal porque estaba enamorado de ella. Así que se quedaron juntos y se convirtieron en reyes en el año 1713. Con los años tuvieron un total de 12 hijos, pero esto no mejoró la relación para nada. Aunque por un lado Federico siempre se dijo enamorado de Sofía y le fue completamente fiel, también confesó que el matrimonio lo hacía muy infeliz, pues Sofía resultó ser una esposa y una madre distante, tanto que ni siquiera se dio cuenta de que los tutores golpeaban a sus hijos. Ella dedicaba su vida al teatro y las fiestas. Con los años, la pareja discutía cada vez más por diferentes razones. Ella lo acusaba de ser tacaño y él una mujer frívola. También discutieron por los matrimonios de sus hijos, pero probablemente la discusión más grande de todas se derivó de que Sofía fomentaba que sus hijos se rebelaran contra su padre, lo que volvió a esa familia bastante disfuncional. Pero aún así, felizmente ellos estuvieron juntos hasta la muerte de Federico en el año 1740. Pero aún en ese momento, Sofía ni siquiera lamentó la muerte de su esposo y tampoco se mostró afectada por ella. Ahora pasemos a la pareja número 4, Ulrica Eleonora de Suecia y Federico I. Ulrica era la hija menor del rey Carlos XI de Suecia y su esposa Eleonora de Dinamarca, pero como era una de las hijas menores, durante su niñez no tuvo muchos prospectos matrimoniales. Sin embargo, luego de algunas muertes desafortunadas para el año 1710, ella era la mujer más importante de la corte sueca, por lo que era pretendida por muchos nobles, aunque a ella el único que le gustaba era Federico de Hesse-Kassel, un noble viudo de fortuna y conexiones decentes, aunque no especialmente atractivo. Aún así, ella se enamoró muy rápido de él y se comprometieron, ante lo cual la familia real sueca dio el visto bueno y la pareja se casó en marzo de 1715.
Ella tenía 27 años y él 39. Entonces, llena de orgullo, Ulrica describiría su matrimonio como un enlace por amor, aunque el caso de Federico era muy distinto. Y es que él aceptaba que se había casado con ella por un interés político, sabiendo que ella era la noble sueca más importante. Y con la misma honestidad, pues él de inmediato comenzó a sacar provecho de este matrimonio, tomando el título de príncipe de Suecia, así como muchos beneficios económicos. Sin embargo, eso no quiere decir que él no quisiera a Ulrica, de hecho se mostró como un esposo amoroso, dedicado y fiel, aunque discretamente conspiraba contra el sobrino de Ulrica para hacer de ella la reina de Suecia. Ulrica personalmente no ambicionaba la corona, pero terminó uniéndose a los planes de su esposo, y luego de varias conspiraciones ella se convirtió en reina de Suecia en el año 1719. Como reina, y por consejo de su esposo, Ulrica abolió la monarquía absoluta y además el derecho a reinar de su familia. También dio mucho dinero y títulos para ganar apoyo, no porque ella fuera impopular, de hecho era bastante popular y querida, sino porque ella estaba tan enamorada que quería complacer a su esposo y hacerlo su comonarca, es decir, que él reinara junto a ella como un rey, no como un consorte, lo cual era completamente imposible y además era ilógico, porque él no tenía la conexión con el otro monarca, no era hijo, no era el heredero, así es que los nobles no lo aceptaron. Pero Ulrica, loca de amor, abdicó la corona en favor de su esposo, quien, gracias a los sobornos y los complots, consiguió hacerse con la corona en el año 1720. En ese momento, Ulrica pasó a ser simplemente una reina consorte sin poder político, y desde entonces fue Federico quien gobernó sin mucho éxito. Pero la decepción no solo vino del ámbito político, y es que una vez se le aseguró el trono, dejó de ser el esposo atento. Es verdad que para ese momento ellos ya habían experimentado varios abortos, sin embargo Ulrica no perdió la esperanza ni el amor por él, mientras que Federico ya se mostraba cada vez más distante y frío, y alegando que era el rey, pues comenzó a tomar amantes públicas. En el año 1734 se convirtió en el primer rey en la historia de Suecia en tener un amante oficial, lo que conmocionó a la mayor parte del país, sobre todo porque el descaro de Federico era tan grande que para el año 1738 el clero sueco tuvo que intervenir para sancionarlo. Ulrica, por su parte, para no afectar la popularidad de su esposo, que era bastante mala, por cierto, no expresó su pesar en público, aunque en privado lloró mucho y le reprochó su falta de lealtad, sobre todo cuando se dijo que Federico planeaba abandonarla para irse a vivir con su amante, con quien tuvo hijos y prácticamente llevaba una vida familiar, ante lo cual las protestas de la corte, del pueblo y del clero nunca cesaron, aunque Federico siempre los ignoró. Ulrica terminó resignándose y aceptando las infidelidades. Así que a pesar de ser ignorada y todo, ellos se mantuvieron juntos hasta el año 1741, cuando ella murió dejando una crisis de sucesión y rumores de envenenamiento. Él siguió teniendo amantes hasta el final de su vida. Pareja número 5, Guillermina de Prusia y Federico de Brandenburgo-Bayreuth. Guillermina era una princesa prusiana portadora de una belleza y cultura notable, lo que la hizo famosa durante su adolescencia, aunque su infancia fue solitaria, triste y llena de abusos por parte de su institutriz, lo que la hizo ser temerosa y muy tímida, aunque por arreglos políticos se tuvo que casar en el año 1731. El elegido fue Federico, quien era el margrave de Brandenburgo-Bayreuth. Aquí les aclaro rápido que margrave era algo así como un marqués en los territorios alemanes. Pero sigamos con la historia. Al momento de la boda, la novia tenía 22 años y el novio 20. En ese punto, la pareja no tenía ningún tipo de vínculo, y en realidad ninguno de los dos fue consultado en el arreglo matrimonial. Más bien a ella incluso la había amenazado su padre para que se casara. Pero sorprendentemente, Federico se enamoró de Guillermina al instante, y para sorpresa de todos, la pareja resultó ser muy feliz, siendo conocidos como el único matrimonio de la familia que gozaba de un verdadero amor de pareja. Tuvieron una sola hija, nacida en agosto de 1732, y Guillermina se mostró ansiosa por crear una enorme familia y poder disfrutar del amor que ya no tuvo en su niñez. Desgraciadamente, a solo 2 años de haberse casado, la pareja comenzó a sufrir carencias económicas, no porque no tuvieran dinero, sino porque vivían muy por encima de sus ingresos, que eran bastante altos, y pues esos conflictos hicieron que Federico se comportara gruñón y distante. Esto empeoró cuando conoció a la noble Dorothea von Marwitz, con quien inició una relación a espaldas de Guillermina, quien naturalmente tuvo que soportar el amorío en silencio, pensando que sería algo pasajero. Sin embargo, Federico se terminó enamorando de Dorothea
y la hizo su amante oficial, dejando claro que su amor por Guillermina se encontraba en el pasado. Pero a pesar de todo, él no buscó la separación formal de Guillermina y le permitió a ella actuar casi como su primer ministro. Ante eso, Guillermina estaba feliz de tener influencia política, sobre todo porque ella era muy unida a su hermano, que era el rey Federico II de Prusia, así que ella siempre actuaba a su favor. Y pues básicamente lo que hizo fue que dejó su decepción amorosa en el olvido, para continuar actuando en favor de su tierra natal, principalmente de su familia. Además, su esposo también le entregó un mayor ingreso, lo que a ella le permitió enfocarse en mejoras arquitectónicas a sus propiedades. Después también se rodeó de amigos con intereses intelectuales que incluían a Voltaire. Así continuó su vida hasta que falleció en octubre de 1758 a causa de una enfermedad. Federico se casó solo 11 meses después con la duquesa Sofía Carolina de Brunswick. Ahora pasemos al caso número 6, María Teresa Luisa de Saboya y Luis Alejandro de Borbón. Luis Alejandro de Borbón, príncipe de Lamballe, era descendiente del rey Luis XIV de Francia, aunque él pertenecía a una rama ilegítima, pero en su caso la familia de él fue reconocida como noble y eran poseedores de títulos y una enorme herencia. Pero pues ni el dinero ni los títulos cambiaron el hecho de que Luis Alejandro era bastante rebelde. Bebía mucho, hacía disturbios y pasaba sus noches en diferentes burdeles. Su padre, que curiosamente era todo lo opuesto a él, en algún momento decidió arreglarle un matrimonio para que sentara cabeza, y la elegida fue la noble italiana María Teresa. Ella era muy hermosa, pero además era piadosa y conservadora. Ambas familias aceptaron el matrimonio y los preparativos comenzaron rápido. Pero ante la noticia, Luis Alejandro se enfureció con su padre y se negó a casarse con una extraña. Su padre lo presionó tanto que al final Luis Alejandro accedió, aunque días antes de casarse fue a ver a la novia de incógnito, solo para asegurarse que no era fea. Y como en un cuento de hadas, cuando la vio se enamoró por completo de ella. Así que feliz fue ante el altar y la pareja se casó en enero de 1767, cuando la novia tenía 18 años y el novio 20. Al inicio, el plan del padre de Luis Alejandro fue todo un éxito, y como si se tratara de magia, Luis Alejandro se volvió un hombre decente, familiar y muy cercano a María Teresa. Compartían el gusto por los libros y la música. Sin embargo, resulta que no compaginaron en el aspecto religioso, y María Teresa al final resultó ser demasiado piadosa para Luis, quien buscando escapar de la rigidez de la casa inició una relación amorosa con varias actrices francesas, ante lo cual María Teresa se quedó callada, intentando reconciliarse con su esposo. Lo traía de vuelta a la casa y la pareja volvió a gozar de una unión muy bonita, aunque a los días Luis Alejandro volvió a aburrirse y terminaba cayendo de nuevo en los juegos, las mujeres y el alcohol. Su padre desesperado intentó limitar los fondos de su hijo, pero eso no lo detuvo, más bien empeoró todo. Luis Alejandro llegó a robarle a su esposa para poder continuar bebiendo y estando con mujeres. Y es así como esta historia que inició como un cuento de hadas se volvió una pesadilla. Pasaron 16 tormentosos meses de matrimonio, hasta que en mayo de 1768 Luis Alejandro murió a causa de una enfermedad venérea. María Teresa quedó conmocionada y muy dolida. Además no tenía hijos, así que no veía alguna intención clara para seguir viviendo, por lo que intentó ingresar en un convento. Pero su suegro, Juan María de Borbón, solicitó su apoyo emocional y los dos se acompañaron en su duelo. En los años que siguieron, María Teresa se olvidó del convento y se quedó con él. Se volvieron tan unidos que algunos lo señalaban como padre e hija, aunque otras lenguas maliciosas los acusaban de ser amantes. Pero de esto realmente no hay evidencia. Con el paso de los años, María Teresa se volvió una mujer inmensamente rica y muy influyente, pero ella nunca superó la muerte de su esposo y no quiso volver a casarse. Más tarde, más bien llegó a ser amiga íntima de la polémica reina María Antonieta de Francia, lo que tristemente la llevó a ser asesinada por un grupo de personas en plena Revolución Francesa con solo 42 años. El único delito de María Teresa había sido no huir del país como todos los nobles, sino quedarse en la ciudad para intentar ayudar a su amiga, lo cual terminó realmente mal. Pero pasemos a la pareja número 7, Federica de Baden y Gustavo IV Adolfo de Suecia. En el año 1792, con solo 14 años, Gustavo se convirtió en rey de Suecia. Era una joven promesa que sin embargo resultó caprichoso e impredecible. Y una prueba de esto es que casi abdica y huye de su propio reino por amor a una dama llamada Eva Mode.
quien sin embargo no lo correspondió, y entonces él no tuvo otro remedio que quedarse a reinar y buscarse una esposa adecuada. Fue así que llegó hasta Federica Baden, 3 años menor que él. La pareja se casó en octubre de 1797. El matrimonio había sido en muchos sentidos un acuerdo político, pero a diferencia de otros monarcas de su tiempo, Gustavo quería un matrimonio feliz, y básicamente en base a eso había elegido a Federica, quien era hermosa, aunque muy tímida, religiosa y tradicionalista. Y si tomamos en cuenta que en la corte sueca todas y todos tenían amantes, Federica se sintió muy incómoda y prefirió aislarse de la mayoría de los nobles, lo que a la larga la llevó a ser una reina completamente impopular. Gustavo, por su parte, aunque era peculiar, también era un hombre tradicional, al que no le gustaban ni los amoríos ni nada de esas cosas. Pero sí añoraba tener pasión en su matrimonio de forma tan frecuente que forzaba a Federica a recibirlo en su cama todas las noches y todas las mañanas. Pero no solo era la frecuencia, sino que los encuentros entre ellos eran tan intensos que ella se quejó con su madre, y los médicos reales le aconsejaron a Gustavo que dejara a la reina tranquila por un tiempo porque podía enfermarla. Pero Gustavo les hizo caso omiso, y las discusiones entre él y la reina eran cada vez más constantes, hasta que de repente ella quedó embarazada dando a luz al heredero de su esposo en el año 1799. En ese momento, para sorpresa de todos, Gustavo se volvió paciente, amoroso y agradecido. Dejó la vida de sociedad atrás y junto a Federica construyeron un entorno especialmente íntimo y feliz. Se mostraron enamorados, fieles y tuvieron 4 hijos más. Poco a poco, Gustavo también transformó la corte sueca al gusto de Federica, permitiéndole criar a sus hijos como ella quisiera y poner las reglas que ella considerara convenientes. La pareja era especialmente cariñosa y cercana, aunque de vez en cuando discutían. Esto porque siempre que surgía un problema en el reino, por más mínimo que fuera, Gustavo quería abdicar para poder vivir libre de protocolo y obligaciones, lo que a Federica le molestaba mucho porque ella no quería dejar de ser reina y tampoco renunciar a la herencia de sus hijos. Sin embargo, en marzo de 1809, sin dar mucha pelea, Gustavo fue derrocado y la familia tuvo que partir al exilio. Entonces crearon una nueva vida, lo que le encantó a Gustavo, aunque a Federica le molestó bastante. Ella todavía quería vivir como reina y se lo reprochaba constantemente a Gustavo. Pero lo que causó realmente conflictos entre ellos fue que Federica se negó a tener relaciones sexuales con Gustavo, alegando que ya no tendría hijos mientras estuviera en el exilio. Esto trajo más peleas, hasta que finalmente, por iniciativa de Gustavo, la pareja se divorció en el año 1812. Gustavo tomó otras muchas amantes y alegó que las relaciones sexuales habían sido la razón por la que dejó a su esposa. Sin embargo, aceptó cederle el dinero a Federica y la tutela de los niños. Ella nunca volvió a casarse y, según su correspondencia, se mantuvo al pendiente de Gustavo e incluso llegó a darle dinero cuando ella sabía que él tenía dificultades económicas. Así que aunque la historia del matrimonio no terminó bien, pues parece que ella nunca dejó de estar enamorada. Pero pasemos al caso número 8. Napoleón Bonaparte y María Luisa. Napoleón es uno de esos personajes históricos que ni siquiera necesita presentación. Es un hombre que tras la Revolución Francesa llegó a ser emperador de Francia y gracias a su genio militar, un gobernador de gran parte de Europa. A nivel personal, claro que él no fue menos ambicioso. En primera instancia se casó por su propia elección con Josefina, una viuda francesa 7 años mayor que él. Claro que ella no era la elección propia de un emperador. No era de la realeza, ni tampoco era de una familia muy importante. Pero eso a él no le importó para nada y la hizo su emperatriz. Sin embargo, aunque muy apasionados al inicio, el matrimonio con el tiempo se hizo pedazos. Josefina le fue infiel muchas veces, y Napoleón terminó perdiendo el interés en Josefina. Lo peor es que con el paso de los años quedó muy claro que Josefina no le daría herederos. Y finalmente, tras 14 años, Napoleón tomó la decisión de anular el matrimonio. De inmediato comenzó a buscar una novia apropiada para él, buscando así su segundo matrimonio. En esta ocasión la afortunada fue la archiduquesa María Luisa, quien era la hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En ese punto, para Napoleón ella representaba su entrada a la realeza europea y un acuerdo de paz, pero nada más. Pero para María Luisa las cosas eran muy complicadas. Ella se horrorizó ante la noticia de su boda con Napoleón. Y es que aunque ser emperatriz ciertamente era un muy buen incentivo, hay que tener en cuenta los hechos. Napoleón era 20 años mayor que ella y además él había despedazado el imperio de su padre,
por lo que ella básicamente había crecido odiándolo, y entró al matrimonio completamente obligada en abril de 1810. Pero a los meses pasó algo muy extraño, y es que a pesar de toda la enemistad histórica y la diferencia de edades, Napoleón no pudo resistirse a María Luisa, rubia, delicada y encantadora, y de inmediato la llenó de regalos y atenciones. Y dejándolos a todos boquiabiertos, resultó que María Luisa cayó completamente enamorada de él. Y a solo 4 meses de matrimonio, la pareja ya tenía un amor y complicidad visible, que irónicamente no fue muy bueno para Napoleón, porque esto le molestó a los franceses, quienes odiaban a María Luisa por ser austriaca. Sin embargo, la pareja siguió adelante, y su felicidad se volvió más grande, cuando el 20 de marzo de 1811, María Luisa dio a luz a un hijo llamado Napoleón, quien de inmediato se convirtió en el heredero de su padre y recibió el título de rey de Roma. Sin embargo, la felicidad duró muy poco, y es que Napoleón tenía muchos enemigos que para el año 1814 se habían organizado perfectamente. Consiguieron derrotarlo, y él terminó exiliado en la isla de Elba, añorando a su esposa María Luisa. Ella también lo añoraba, y quiso abandonarlo todo para seguirlo a su exilio. Pero su padre, el emperador Francisco II, que odiaba a Napoleón, no podía soportar que su hija terminara exiliada con su enemigo. Así que en agosto de 1814 asignó al militar de ascendencia noble Adam Adalbert para que fuera uno de los escoltas de María Luisa. Aunque más que escolta, la intención era que Adam la sedujera y que ella olvidara a Napoleón. Tristemente para Napoleón el plan funcionó, y en cuestión de semanas, María Luisa y Adam ya se habían vuelto amantes, a pesar de que él tenía una esposa y otras muchas amantes. Todo eso a María Luisa no le importó nada. Ella se enamoró y se olvidó por completo de Napoleón, quien murió solo el 5 de mayo de 1821, terminando así lo que había iniciado como una historia de amor. Aunque en este caso, el fin también marca el inicio de lo que puede considerarse otra, y es que María Luisa y Adam se casaron y tuvieron hijos. Ella muy enamorada, y él muy beneficiado económicamente de la posición de María Luisa, quien reclamó las posesiones, las joyas y toda la herencia que le había dejado Napoleón, lo que les permitió casarse y tener una vida bastante cómoda. Así que bien podríamos titular esta historia Nadie sabe para quién trabaja. Pareja número 9. Alfonso XIII y Victoria. Corría el año 1905 cuando el rey español Alfonso XIII visitaba Gran Bretaña. Él tenía motivos políticos, aunque en realidad más eran personales, y es que en esa corte le estaba esperando encontrar una esposa adecuada. Por eso se acercó a varias candidatas, aunque fue Victoria Eugenia de Battenberg quien captó su interés, pero sobre todo quien sí correspondió a sus avances. Victoria, o Ena, como la apodaban, era una mujer bella y bien educada, y claro que también estaba muy bien conectada. Por vía materna era nada menos que una de las muchas nietas de la reina Victoria, aunque por vía paterna tenía ascendencia ilegítima. Eso, su fe anglicana y la alta posibilidad de que transmitiera la hemofilia a sus hijos. Aquí voy a hacer un paréntesis súper rápido. La hemofilia es un trastorno hemorrágico que básicamente impide la coagulación de la sangre, por lo que los portadores fallecen con mucha facilidad. En este caso, la reina Victoria es la persona que le hereda a muchos de sus descendientes este padecimiento, que lo sufrían los hombres y lo transmitían las mujeres. Bueno, todas esas cosas hicieron que Victoria fuera una candidata no muy adecuada para un monarca, y Alfonso fue cortésmente invitado a buscar otra novia. Pero en lugar de hacer eso, juntos comenzaron a quitar uno a uno los obstáculos de su camino. Ella se convirtió al catolicismo y la pareja se casó en mayo de 1906. La ceremonia se vio opacada por un intento de asesinato contra la pareja, aunque ellos se salvaron y al final lo más importante fue que España tenía una nueva reina y el rey una compañera. Y es que ese día la enamorada pareja protagonizaba lo que para muchos era la boda del siglo, y además una historia de amor y lucha, en la que básicamente un rey se había aferrado a la mujer que amaba, lo que en esa época no era muy común, chicas. Aunque las cosas no serían fáciles, Ena tuvo muchas dificultades para adaptarse a su nueva patria, y básicamente terminó aislándose de la corte, aunque, afortunadamente para ella, rápidamente quedó embarazada y logró tener un total de 7 hijos. Pero contrario a lo que uno puede pensar, cada vez que nacía un nuevo hijo la pareja se distanciaba cada vez más, sobre todo porque algunos heredaron la hemofilia, hecho que Alfonso nunca le pudo perdonar a su esposa, y como resultado pronto tuvo numerosas aventuras amorosas. Incluso se rumoreó que él quería seducir a una de las primas de su esposa llamada Beatriz. Todo eso y la poca discreción que Alfonso tenía con sus amoríos
afectaron emocionalmente a Victoria. Encima, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, ella fue percibida como un enemigo, y para 1911 la pareja ya se había separado, aunque solo en privado, y ella se enfocó más en la caridad y en su papel de reina y madre. Con los años que siguieron, Alfonso llegó a tener muchos hijos ilegítimos, amoríos que terminaron siendo duraderos, de modo que la pareja que se había elegido y casado por amor terminó totalmente rota. Y cuando la situación política se complicó en España, ellos también terminaron exiliados, viviendo incluso en países diferentes, aunque legalmente nunca se divorciaron, obedeciendo así las normas de la realeza a la que los dos pertenecían. Ahora vayamos a la última pareja, Alejandra de Grecia y Pedro II de Yugoslavia. En medio de las guerras mundiales y cambios políticos, en el año 1934, tras el asesinato de su padre, Pedro II subió al trono de Yugoslavia con solo 11 añitos. Debido a su edad, su reino tuvo que ser controlado por regentes y se dice que Pedro era muy manipulable e inconsciente. Yugoslavia pronto quedó dividida entre comunistas y monárquicos, mientras que Pedro, a partir de junio de 1941, terminó reinando desde el exilio sin mucho éxito. Pero además de mantener su corona a pesar de todo, encontró el amor. Y es que en el año 1942, mientras visitaba la Cruz Roja en Londres, conoció a la princesa Alejandra de Grecia y Dinamarca. Ella era su prima tercera, quien era la única hija del rey Alejandro I de Grecia. Pero además de muy noble, también fue descrita como una hermosa niña de cabello oscuro, quien se enamoró por completo de Pedro, por lo que la pareja inició un apasionado noviazgo que duró apenas unas semanas, pues Pedro ya le había propuesto matrimonio para abril de ese mismo año. Pero fueron muy criticados por pensar en matrimonio, mientras que Yugoslavia vivía una crisis de alimentos muy seria, como resultado de la guerra y las enfermedades. Por eso, el gabinete le prohibió a Pedro casarse, y él tuvo que esperarse. Se pensaba que el tiempo debilitaría su amor por Alejandra, pero solo se volvieron más unidos. Finalmente se casaron el 20 de marzo de 1944 en una ceremonia bastante peculiar, la cual contó con muchos monarcas entre sus invitados, pero también con grandes ausencias, como la madre de Pedro, que no estaba de acuerdo con la boda. Alejandra también tuvo que usar un vestido prestado y muchos otros elementos curiosos. En ese momento Alejandra tenía 24 años y Pedro 21. Su único hijo, llamado Alejandro, nació en julio de 1945. Durante todos esos meses, Pedro y Alejandra habían sido protagonistas de muchas portadas de periódicos, en los cuales pues básicamente decían que el amor había vencido a la política. Sin embargo, pronto quedó claro que Yugoslavia nunca perdonaría a Pedro por casarse contra los deseos de su pueblo. Eso, sumado a otros problemas, dejó como resultado una monarquía abolida. Al inicio, Pedro estaba seguro que volvería a reinar, así que se enfocó en ayudar a militares y exiliados de su patria. Pero como él y Alejandra habían crecido en la abundancia, no sabían otra forma de vivir. Así que vivieron en los mejores hoteles con lujosos muebles, coches, choferes, un séquito y seguridad privada. Encima, daban costosísimas fiestas y también financiaron revueltas contra el gobierno de Yugoslavia, intentando acelerar su regreso al trono, lo que nunca pasó. Peor, sus bienes fueron confiscados y el dinero que tenían en el exilio se terminó muy rápido, así que Pedro y Alejandra vendieron sus tesoros familiares. Esto les dio un respiro, pero para 1951 ya no tenían recursos, se habían mudado a Estados Unidos, donde vivían sin lujos, lo que debilitó la relación personal de los esposos. Alejandra se enfadaba por tener que hacer los quehaceres de la casa, mientras que Pedro culpaba su matrimonio por perder el trono, pero sobre todo le horrorizaba su pobreza. Los reclamos eran mutuos y los alejaron cada vez más. Alejandra se hizo cargo de los gastos por un tiempo y llegó a escribir sus memorias a cambio de dinero. E incluso llegó a ventilar información de sus parientes, como de su primo, el fallecido príncipe Felipe. Esto la llevó a enemistarse con parte de su familia, y el dinero pues nunca era suficiente. Su matrimonio estaba cada vez peor, y pronto Pedro se involucró con muchas mujeres, mientras que Alejandra, temerosa de ser abandonada, lo perseguía y le reclamaba. Las peleas de la pareja se volvieron una constante. Ella le pedía el divorcio y luego lo perdonaba.
Y así pasaron varios años en los que Alejandra incluso intentó suicidarse en varias ocasiones. También pasó por muchos episodios de anorexia y depresión. El ambiente era tan tóxico que la familia de Alejandra se llevó a su hijo a Italia para evitar que el niño siguiera presenciando las peleas. Pero pues eso realmente no ayudó en lo más mínimo. Y así la pareja que había desafiado a la política terminó haciéndose pedazos entre ellos. Al final Pedro se separó definitivamente de Alejandra, aunque nunca se divorciaron. Él falleció en el año 1970, dando por terminada esta historia que terminó siendo bastante destructiva. Y pues estas son las 10 parejas de las que les puedo platicar en esta ocasión. Realmente no desarrollé algunos casos por completo. La historia de Juana es muy compleja, por ejemplo. Ya les hice un video de su biografía, ahí pues pueden encontrar todos los detalles. De María Estuardo también ya les he hablado muchísimo. Entonces pues más bien traté de enfocarme, ¿no? Directamente en lo que tenía que ver con ellos como pareja y cómo se da la transición. También traté de agregarles, ¿no? Parejas pues de todos los siglos, de diferentes países, algunos casos conocidos, otros no tanto. Y pues ya saben, chicas, me encantaría leer si ustedes tienen sugerencias de parejas reales que cumplan con estas características. Yo dejé algunas fuera porque se me iba a hacer muy larga ya la lista y espero en un futuro poder hacer un segundo video. No sé, la verdad, cuánto tiempo me tome. Pero pues nada, la verdad es que es triste, ¿no? En algunos casos como la ambición es lo que al final rompe con estos matrimonios o con estas relaciones. En otros casos, pues ver cómo es realmente, pues no había la disposición por parte de ellas ni por parte de ellos en otros casos, es como que bien complejo, digo, también hay que entender que en su mayoría no se casaban, ellos no decidían casarse, no era una cuestión meramente obligada. Y pues ya es todo de mi parte, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.